el día que Gaia tuvo que enfrentarse a la batalla más difícil. Gaia, la guardiana de la tierra, no era la primera vez que entraba en batalla. Demasiadas vidas, demasiadas historias, demasiadas batallas. Normalmente habían llegado a la conclusión de que en la batalla, después de tantas vidas, la solución más sencilla, la más fácil, era la mejor, la que simplemente solucionaba realmente. Había intentado tras 1000 vidas, había intentado 1000 estrategias. La que mejor le había funcionado había de ser la de ser protectora. Digamos que montar unos escudos, montar protectores en medio de la batalla y atacar, proteger y atacar. Pero seguía habiendo la segunda parte, el ataque. Y como todos sabemos, en las guerras nunca nadie gana, nos digan lo que nos digan. Y era hora de evolucionar, era hora de hacer las cosas de otra manera, era hora de recordar la energía especial que tenían los bebés, los cachorros, los animales pequeñitos, esa energía especial ausente de miedo, esa energía que no iba a la fuerza, esa energía tan amorosa que podía transformar la energía de una habitación, de una familia, esa energía tan especial que tan ausente de miedo se mantenía, esa energía que simplemente era un sentimiento acogedor y de amor que podía contagiar a todo el mundo. Igual que las nubes se formaban y se formaba la tormenta, igual que nos afectaba el tiempo, igual que nos afectaba el estado de ánimo en una habitación porque se nos pegaba. Pero ¿por qué se nos pegaba? No era aquello que nos habían contado toda la vida y que Gaia, después de tantas vidas, había descubierto. No era que nadie nos robaba nada. Es más, nos contaban siempre las mismas historias, no esta historia. Nos contaban las mismas historias para mantenernos en pelea, en lucha, para mantenernos con esa energía tan a la fuerza, tan luchadora. Nos mantenían en la culpa. Tu culpa, mi culpa, tu culpa, mi culpa. Nos mantenían en el miedo. Miedo a quedarme solo, miedo a que me descubran, miedo a que me quiten algo, miedo a enfermar, miedo a que no haya dinero. No era todo dinero. Había otras maneras de seguir vivos. Había una manera que era la de cooperativa, colaborativa. Pero eso todo no nos lo querían contar. Y eso todo estaba costando demasiadas vidas, y no se acababa de evolucionar. Y ahí estaba Gaia otra vez, en una batalla tal cual, un campo de batalla. Había, como siempre, dos lados opuestos. Qué raro, ¿verdad? No sería para eso para lo que nos llevaban entrenando toda la vida, para pelearnos, para buscar fuera, para echarle la culpa al otro. Y no, decir las cosas, decir todo esto. Ella lo había dicho en un discurso antes de la batalla. Había dicho que solo buscábamos el culpable en el otro. Había dicho que las cosas estaban estropeadas, que todo el mundo estaba tapando su ira. Había dicho que siendo robots no se arreglaba el mundo. Había dicho tantas cosas. Y entonces, una energía de oposición se había creado. Siempre pasaba eso, siempre se creaba. Pero esta vez Gaia no iba a hacerlo a la fuerza. Iba a decir las cosas, sí, iba a decir las cosas aunque fuera muy alto. Pero esta vez, no. En su interior no iba a haber ni una pizca de miedo. En su interior no iba a haber ni una pizca de oposición. En su interior, a pesar de las palabras, a pesar de cómo podía malinterpretarse una palabra, en su interior solo había una energía como la de aquellos bebés, pero multiplicada por 444.000. Solo había una energía amorosa. Así que esta vez en la batalla había entrenado a todas las personas que iban a luchar para justo lo contrario, para estar preparados y alerta, ser tan poderosa, siendo responsable. Todos estaban preparados, allí había miles y cientos de personas. Todos habían aprendido una cosa, a no sentir miedo, a sentir una compasión infinita por aquellos que tenían en el campo de al lado, con aquellas cargas de culpa y de miedo en su interior. En este lado de la batalla, Gaia había conseguido que todos sintieran amor, sentimiento amoroso, que estuvieran alerta, pendientes por si había algo que hacer, pero que emanaran de su interior un sentimiento amoroso, un sentimiento compasivo y sobre todo un sentimiento muy consciente de que no se trataba de buenos y malos, se trataba de volver a buscar la energía dentro de cada uno, a buscar el amor
dentro de cada uno, a bajarle el volumen a aquellas mentes distorsionadas y quedarse con lo que realmente importaba, que no eran las palabras, era su intención, que no eran los comentarios, eran las acciones, y que no era lo que parecía, era lo que verdaderamente había en el interior de cada uno. Todos estaban preparados, sintiendo con toda su alma que lo bueno pasase. Y estaban preparados para eso porque lo elegían conscientemente. No atacar, no culpar, no tener miedo. Energía amorosa, consciente, curativa. Un abrazo desde Crea Libro. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.